creo que la temática que hoy vamos a trabajar y la que se va a explayar el doctor Jorge Rossi es, por supuesto, si están aquí es porque están convencidos que es una temática muy importante, que tiene mucho por dar, que tiene mucho por hacerse. Todavía hay un resabio del pensamiento velezano, de esa idea de que el derecho de consumo es una cosa extraña que viene para ciertos casos muy particulares y puntuales. Y como ya sabe, y lo hemos escuchado y leído mucho de Jorge Rossi, pero también de otros autores como el mismo Gersi. Gersi criticaba el Código Civil y Comercial, entre otras cosas, porque siguió legislando con fundamento en los contratos paritarios, como si fueran regla, siendo que, por lo menos en su cantidad, en su número, quizás en cuanto a su volumen económico no lo sean, pero yo creo que también en ese punto, los contratos de consumo y más aún los de adhesión son los mayoritarios, son realmente con los que nos encontramos todos los días. Esta verdad de perogrullo parece que no ha sido receptada en el Código Civil y Comercial, pero más grave aún, seguimos viendo cómo hay cierta timidez, principalmente en los altos tribunales, más aún en el más alto tribunal de la Nación, para receptar las normas del derecho de consumidor en todo tipo de relación contractual, con la amplitud y con la verdadera participación real del Estado para suplir las deficiencias que muchas veces el control de los demás poderes no alcanza a lograr. Estoy diciendo que esta disparidad que cada vez se acentúa más entre los consumidores y quienes son los que son proveedores de servicios y de bienes es cada vez más grande y afecta inclusive a los mismos integrantes de esos mismos grupos corporativos, porque también los que integran los grupos que ofrecen servicios son seres humanos que tienen carácter de consumidor, o sea que muchas veces nosotros mismos nos terminamos, diría en forma casi más barrial, nos pegamos un tiro en los pies, porque sinceramente todos de una forma u otra tenemos rol de consumidores. Sin embargo, seguimos leyendo muchos fallos donde la autonomía de la voluntad, el sinalagma contractual originario y la autonomía absoluta, y todo esto sigue siendo de todos los días, como si no hubiera habido un terremoto, un cambio tan fuerte como fue la incorporación no solamente de la ley de consumidor, sino de la incorporación en el Código Civil y Comercial de normas del consumidor, que a nuestro gusto, me animo a decir, quizás comprometiéndolo a Jorge en esto, a nuestro gusto fueron un ensamble dentro de una estructura que como dije al comienzo, se siguió pensando como paritaria en cuanto a los contratos y que quedó en alguna medida desarticulada en el sentido de que no tiene la preeminencia, sigo insistiendo, que debería tener. Así que somos nosotros y aquellos que vienen estudiando hace tanto tiempo, como es Jorge Rossi, esta temática, los que tenemos que hacer docencia, y la primera docencia se hace en tribunales, tratando de presionar y de instalar en la justicia que el derecho contractual, que las relaciones obligacionales cambiaron, que la mayor injerencia judicial es posible, siempre por supuesto para favorecer a los más vulnerables, y que en eso tenemos que trabajar. Que no tenemos que destruir la empresa, sino que tenemos que acostumbrarla a que cuando se pone a producir, cuando se pone a contratar, tiene que tener presente dentro de su estructura organizacional al consumidor. Las grandes empresas ya lo tienen más presente, pero a veces solamente desde lo formal, no desde lo material. O sea, tienen
asesores del consumidor, tiene una área de defensa del consumidor, pero la verdad es que muchas de esas áreas son solamente formales y no son reales. Por eso digo que tenemos que trabajar sobre una materialidad del derecho al consumidor, que es lo más difícil. Así que felicitaciones y gracias al Instituto de Derecho al Consumidor por haber organizado esta charla. Por supuesto, a un gran amigo de la casa como Jorge Rossi, que además está comprometido con este tema y comprometido con la actividad colegial. Gracias por esta exposición de hoy y los dejo justamente con él, que es el que verdaderamente sabe. Jorge. Bueno, muchas gracias, doctor Frega. Acá estamos, espero que nos escuchen bien. Buenas tardes a todos. Sí, en Argentina podemos mirar como en muchos lugares del mundo el medio vaso, ¿no? El medio vaso lleno, el medio vaso vacío. Y si miramos el medio vaso lleno, podemos decir que comparando a cómo estábamos hace algunas décadas, hemos avanzado formidablemente en materia de derecho del consumidor porque llegamos con bastante retraso a la temática si nos comparamos con otros ordenamientos jurídicos que tenían normativa desde la década del 70 e incluso del 60. Pero por otro lado, si vemos el medio vaso vacío, nos encontramos con lo que mencionaba, entre otras cosas, ¿no? Con lo que mencionaba el doctor Frega respecto de este carácter de, no sé si la palabra es injerto, que ha tenido el derecho del consumidor en nuestro país. Un nacimiento con forceps, como para cumplir, como para decir que tenemos derecho del consumidor, que somos un país moderno, pero tratando de que no molestara mucho, y después una serie de modificaciones, algunas mejores que otras, pero que no dejan de ser un parche o una sucesión de parches sobre el primitivo texto de la ley 24.240. O sea, hoy por hoy, a 30 años de la ley de defensa del consumidor, de la entrada en vigencia de la ley de defensa del consumidor en 1993, lo que tenemos es una ley emparchada y por otro lado una incorporación y en muchos casos duplicación de soluciones en el Código Civil y Comercial que, como mencionaba Frega, está estructurado teniendo como figura primordial o como regla al contrato paritario y después le dedica una serie de prescripciones al contrato de consumo y dentro de ello habla muy poquito de la relación de consumo. Un tema que ha sido bastante criticado, pero no nos vamos a meter en eso en este momento. Nos vamos a meter en una cuestión que en principio parece muy fácil de contar, muy fácil de explicar, que es esta actualización de montos en materia de daños punitivos y de las multas, tanto a nivel nación como a nivel provincia. ¿Por qué digo muy fácil? Y porque uno se podría limitar a leer la ley y decir, bueno, aumentaron y ya está, muchas gracias y hasta luego. Sin embargo, vamos a ver que el tema presenta una serie de cuestiones interesantes y complicadas, y que no vamos a resolver hoy, pero por lo menos vamos a dar un pantallazo para ver en qué consiste esa complicación y cuáles serían las posibles soluciones que podríamos llegar a plantear en juicio según por quién vamos, si vamos por el consumidor o si vamos por el proveedor demandado. Vamos a compartir pantalla.
Por supuesto, cualquier consulta que me quieren hacer, no necesitan esperar a que finalice esta charla, me la pueden ir haciendo por el chat. Nosotros limitamos el audio simplemente por cuestiones de orden, para que no se superpongan las voces, que no aparezcan radios, ladridos de perros, vecinos, etcétera. Pero los invito a hacer las intervenciones y las consultas que quieran, no necesariamente cuando termine, sino mientras estoy hablando, y trataré de ir respondiendo a medida que me formulen las inquietudes. Y antes que me pregunten, sí vamos a poner luego este PowerPoint en la página del colegio para que lo puedan descargar. Bueno, voy a empezar. Uno dirá, uy, que vamos a empezar muy arriba. Sí, voy a empezar muy arriba, pero espero que dentro de un rato se entienda por qué empiezo tan arriba. Voy a empezar por la cuestión de las funciones de la responsabilidad civil, simplemente y brevemente, ¿no? Como para situarnos en la cuestión. Si nos metemos un poco en doctrina y un poco en la normativa vigente, podemos decir que hoy día, como ya entiendo que todos ustedes conocen, hoy día el moderno derecho de daños o las modernas concepciones en materia de responsabilidad civil hablan de tres funciones que tiene la responsabilidad civil o el derecho de daños: preventiva, resarcitoria. Hasta ahí tenemos incluso una clara recepción normativa, porque el Código Civil y Comercial incorporó la función preventiva, y por supuesto el Código Civil y Comercial también se ocupa de la función resarcitoria, que es la tradicional en materia de responsabilidad civil. Y acá puse con otro color y unos signos de pregunta esa tercera función de la responsabilidad civil, que es mencionada en la doctrina, que se quiso incorporar en el Código Civil y Comercial porque figuraba en el anteproyecto del Código Civil y Comercial, pero no se incorporó porque en su paso por el Congreso se eliminó, que es la función disuasoria, ¿no? La función disuasoria, que sí, todos sabemos, permanece en materia, en la Ley de Defensa del Consumidor. Se mantiene en la Ley de Defensa del Consumidor. La función disuasoria la tenemos en la Ley de Defensa del Consumidor desde el año 2008 y fue incorporada en uno de esos parches que yo comentaba por la Ley 26.361. El anteproyecto del Código Civil y Comercial propuso, mejor dicho, incorporar esa función en el Código Civil y Comercial y además reformar el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que es el que trae este tema de la multa civil o daño punitivo o sanción disuasoria o como lo quieran llamar. Entonces, es importante, me parece, antes de meternos en el tema concreto, no perder de vista el cambio de paradigma, si queremos utilizar esa expresión, que desde ya hace bastante tiempo existe en el derecho de daños o responsabilidad civil, como lo quieran llamar. No es un derecho enfocado exclusivamente en la indemnización, ni es una disciplina que busque sancionar al autor de un daño o al que puede llegar a causar un daño.
el derecho de daños, no solo en Argentina, sino a nivel derecho comparado, está enfocado en la víctima, en la víctima actual, o sea, el que fue víctima de un daño, o en lo que se llama la víctima potencial, el que puede llegar a ser víctima de un daño. Por eso las funciones preventivas y disuasorias. Y está enfocado en un tema que, para utilizar un lenguaje de economistas, es la eliminación de externalidades negativas, o sea, buscar que se eliminen o se reduzcan, en todo caso, esa práctica de trasladar riesgos propios a la sociedad, es decir, de que determinadas conductas que realizamos, las personas humanas o las personas jurídicas, terminen siendo perjudiciales para el resto de la sociedad. O sea que está muy, muy distante este derecho de daños del derecho de daños de la época de Vélez Sarsfield, por eso que determinados preceptos como el de no hay responsabilidad sin culpa, bueno, hoy día ha prácticamente caído en el olvido, porque si bien el factor de atribución subjetivo sigue siendo la regla, tenemos muchísimos casos de factor de atribución objetivo. Entonces, quería dar esta mirada para ir ya bajando y entrar en tema. Y para entrar en tema, no viene mal darle una miradita a cómo está regulado en la Ley de Defensa del Consumidor el daño punitivo. Nosotros nos vamos a enfocar en un tema específico, que es el tema del quantum, de los montos, que es la novedad, digamos así. Pero no podemos olvidarnos que este artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor no ha sido modificado desde el año 2008. Este artículo 52 bis, en materia del quantum, en materia de los montos, en concepto de daño punitivo o multa civil, lo que hace es una remisión. Como ustedes saben, remite al artículo 47 de la propia ley, al inciso B del artículo 47, que es el que habla de las multas. Por eso es que este artículo 52 bis dice: la multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso B de esta ley. Aunque parezca una tontería, como hoy vamos a hablar dentro de un rato de multas en sede administrativa, en nación y en provincia, a los fines del daño punitivo, no importa la jurisdicción, pero los montos que se aplican son los del 47, inciso B de la ley 24.240. O sea, no importa que el caso lo tenga que resolver un juez bonaerense, un juez cordobés o un juez jujeño, y que su respectiva ley provincial tenga otros montos en materia de multas administrativas. El quantum en materia de daño punitivo se rige, tiene los topes de, o mejor dicho, tiene el tope de la multa prevista en el artículo 47, inciso B de esta ley. Y acá voy a pasar rapidito para un tema, como para darle un poquito de jerga académica. Cuando uno analiza una norma, y hoy nos vamos a detener mucho en estos artículos 52 bis, 47, lo que analiza, entre otras cosas, es la efectividad de esa norma y la eficacia de esa norma. Sin meternos en grandes disquisiciones, porque hay muchas discusiones terminológicas,
vamos a utilizar una de las tantas terminologías, la de este autor, que menciono en la diapositiva. Cuando hablamos de efectividad, hablamos de si la norma se aplica. Cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de si la norma logra el resultado. Por ejemplo, después nos vamos a meter con más detalle, pero bueno, el daño punitivo busca disuadir. Eso es lo que busca, disuadir determinadas conductas de los proveedores. Esa es la idea, digamos, entonces. Entonces, ¿se aplica la figura del daño punitivo desde el año 2008 a la actualidad? ¿Lo aplica la jurisprudencia? Muchísimo. Si ustedes buscan en cualquier repertorio jurisprudencial de nación, de provincia, van a encontrar montones de sentencias donde se aplica el artículo 52 bis y se fijan la multa civil o daño punitivo. Así que ¿hay efectividad? ¿Hay aplicación de la norma? ¿Los jueces la aplican? Sí, sí, la aplican muchísimo. ¿Da resultado? Y con optimismo pongo más o menos, pero eso porque estoy en un buen día, en un día muy optimista. Entonces, ¿cómo es esto? La norma se aplica muchísimo, hay montones de fallos, y me quiero limitar a los fallos donde se hace lugar al daño punitivo. Hay montones de fallos de todo el país donde se hace lugar al daño punitivo, pero y bueno, se disuaden, se da resultado, se cumple esa función disuasoria, y no, ponemos más o menos, ya les digo, por ser optimistas, por ser optimistas, porque se repiten esas conductas, se siguen repitiendo a lo largo de los años. El daño punitivo, si bien lo tenemos en la Ley de Defensa del Consumidor, no es la única ley que tiene una figura así. La Ley de Defensa de la Competencia tiene una figura análoga al daño punitivo, una multa civil. Es relativamente reciente, digamos, la Ley de Defensa de la Competencia, y tiene poca aplicación en nuestro país, eso sí. Pero simplemente quería mencionar que el artículo 64 de la actual Ley de Defensa de Competencia tiene una norma similar, no igual, similar al 52 bis. Esto simplemente a los fines anecdóticos. Ahora, un temita en el que ya nos vamos a meter, y por esa razón, esta es una de las razones por las cuales empecé hablando de las funciones de la responsabilidad civil y que el derecho de daño ya está enfocado en otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos metemos en esta cuestión de la naturaleza jurídica del daño punitivo, de la multa civil, de una figura que, como ustedes saben, es originaria del derecho anglosajón, ahí empiezan los problemas, ahí empiezan las discusiones. Por empezar, porque este concepto de naturaleza jurídica, al que somos tan afectos a los abogados y que hemos estudiado, sobre todo los que tenemos determinada edad, ahora no sé si tanto, pero en determinada época era cosa de todos los días, cuando uno estudiaba, cuál es la naturaleza jurídica, cuál es la naturaleza jurídica del pago, de la obligación, del contrato, bla, bla, bla. Es un tema muy filosófico, si se quiere, y parte de la base de, si se quiere, de una cuestión hasta metafísica, ¿no? De una cuestión ontológica. Esto es así, pero uno no las ve a las naturalezas jurídicas, ¿no? No las encuentra en ningún microscopio. La cuestión es que los abogados y los juristas discuten sobre cuál es la naturaleza jurídica de la multa civil o daño punitivo. Porque por más que se le haya puesto multa civil en el artículo 52 bis, no faltan los que plantean que esta figura, la del daño punitivo, es de características penales.
podríamos decir, así simplificando mucho, que todavía hoy tenemos en la doctrina, sobre todo en la doctrina, pero también en la jurisprudencia, un debate intenso que puede resumirse en dos posturas. Los que entienden que el daño punitivo tiene una naturaleza penal y los que entienden que no tiene una naturaleza penal. Dejemos de lado esa cuestión filosófica de las naturalezas, ¿no? De si realmente podemos hablar de una esencia diferente en un caso o en el otro. Pero bueno, el tema es que, por ejemplo, acá tenemos un caso del 2021 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, 10ª, un caso muy interesante porque en ese momento el tema es un tema de daño ambiental y no se invocó la Ley de Defensa del Consumidor. Se aplicó básicamente la normativa civil y en menor medida la normativa ambiental. Se trataba de una contaminación con agroquímicos. Y tanto en primera como en segunda instancia se había condenado a la demandada, además de indemnizar, a pagar daño punitivo. Es más, en primera instancia se había aplicado un daño punitivo de 7 millones de pesos. Y en Cámara se lo bajó a 5. ¿Por qué? Porque la Cámara dijo, sí, estamos de acuerdo en que la figura del daño punitivo se podría aplicar por analogía en un caso como este, porque no es un caso de defensa del consumidor, es un caso de daño ambiental. Pero igual estamos de acuerdo que se podría aplicar por analogía. Pero si lo aplicamos por analogía, tiene que tener el tope que tiene la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces lo bajaron de 7 millones a 5. Fue a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires revocó la sentencia en lo concerniente al daño punitivo porque planteó que no cabe la aplicación analógica de este instituto a cuestiones ambientales, dado que el carácter sancionatorio del daño punitivo implica que se respeten los principios en materia penal. Implica que se respeten los principios de la materia penal. Tema muy importante a tener en cuenta ahora que nos vamos a meter dentro de un rato en la aplicación temporal de los nuevos montos del daño punitivo. Si yo parto de la base de que el daño punitivo es un instituto de naturaleza penal o al que hay que aplicarle los principios de la materia penal, o como se le quiera decir, pero que es penal, porque es una pena a la que se le tienen que aplicar los principios del derecho penal, parece un juego de palabras, no puedo aplicar la analogía y tampoco, o mejor dicho, vamos a decirlo al revés, y tengo que aplicar el principio de ley más benigna. Tengo que aplicar el principio de ley más benigna. Bueno, vamos a seguir. Acá me permití poner, porque a veces uno habla de disuasoria, la pena, conminatoria, castigar. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es disuadir? El daño punitivo busca ser un castigo, suponiendo que esa fuera la función de la pena del derecho penal. Busca ser un castigo. ¿Disuadir es lo mismo que castigar? ¿O busca hacer algo, busca cumplir una función similar a la de los astreinte, que es la típica sanción conminatoria? Está dirigida a
al autor o está dirigida a evitar perjuicios futuros para la sociedad? Bueno, acá les puse, después compartiré el PowerPoint, las distintas definiciones. La definición de disuadir, o en una de sus acepciones del diccionario de la Real Academia, tiene un significado bastante similar al de dos acepciones del término conminar. En cambio, castigar, en la acepción hoy día actual, apunta a mortificar, a ir contra alguien. Cuando hablamos de castigar, buscamos de mortificar o afligir, por ejemplo, en este caso, al autor de un daño. Y nosotros no nos interesa, en materia de responsabilidad civil, afligir o mortificar al autor de un daño. Lo que nos interesa, supuestamente, es evitar víctimas, ¿no? O resarcir a la víctima, o prevenir que no se produzcan nuevas víctimas y que no se externalicen riesgos. Bueno, seguimos. Acá simplemente menciono lo que quedó. El artículo 52 bis no tuvo modificaciones. Se tiene que aplicar el daño punitivo en casos donde exista una relación de consumo y el proveedor haya incumplido con alguna de sus obligaciones. Y, como ustedes ya sabrán, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria entiende que no cualquier incumplimiento justifica la imposición de daño punitivo, sino que ese incumplimiento tiene que ser, como dicen algunos, grave. Y por otro lado, en el texto que no se ha tocado, esta multa solo se puede aplicar si lo pide el damnificado, no de oficio. Y si somos literales, y algunos jueces, muchos jueces son literales, tiene que haber damnificado. Si no hay damnificado, no puede pedir daño punitivo. O sea, no se podría pedir el daño punitivo como una acción autónoma, ni junto con una acción preventiva. Siempre va a tener que pedirse en el marco de una acción de daños y perjuicios, y donde se haya acreditado la existencia de daño. Eso, si lo interpretamos de una manera muy literal al texto del artículo 52 bis, cosa que hacen muchos jueces, diría la mayoría en este tema. Las pautas para graduar esta multa son muy laxas en el artículo 52 bis. Se graduará el quantum en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. O sea, el juez tiene un amplio juego para graduar esta multa. En la práctica, como muchos de ustedes saben, y como muchas veces nos quejamos los abogados, el monto de las multas es en promedio bastante bajo. Y ahora empezamos con los montos. El monto que teníamos era, en el artículo 47, inciso B, de 5 millones de pesos. Monto de 5 millones de pesos, que es el tope, o era, mejor dicho, el tope del daño punitivo. No se podía imponer una multa de más de 5 millones de pesos. Este monto de 5 millones de pesos es el monto que se puso en el año
2008, cuando se reforma la ley 24.240. Y esta ley, que incorporó el daño punitivo a nuestra legislación, 26.361, es la que incorpora el artículo 52 bis, fue publicada en el boletín oficial, mejor dicho, fue publicada en el boletín oficial el 7 de abril del 2008. 5 millones de pesos el 7 de abril del 2008 eran equivalentes a $1.572.000. 5 millones de pesos era equivalente a $1.572.000, a un dólar a 3,18 pesos. El artículo 52 bis, vuelvo al artículo, menciona un tope máximo, no menciona un tope mínimo. Y eso no cambió. Eso no cambió. La doctrina viene diciendo hace bastante tiempo que tendría que haber un tope mínimo para evitar multas por montos irrisorios, daños punitivos de 10.000 pesos, 15.000 pesos, que dan más ganas de llorar que otra cosa. Entonces, en el año 2008 esto equivalía a $1.572.000. Si ustedes dividen hoy 5 millones de pesos por lo que está hoy en el dólar MEP o dólar bolsa, yo lo estoy viendo en Infobae, 358 pesos, van a ver que a valores constantes esta multa ha perdido o había perdido totalmente su función disuasoria. Ahora, en el inicio, en el año 2008, tenía un impacto económico bastante importante. A pesar de que con el paso de los años, por la depreciación monetaria, el impacto económico, el impacto disuasorio de esta multa se fue perdiendo, hay pocas sentencias firmes que hayan fijado el máximo, o sea, 5 millones de pesos. Muy pocas. Muy, muy pocas. La inmensa mayoría de las sentencias, incluso del año pasado, 2022, fijan montos por debajo del $1.000.000 de pesos. Y muchas sentencias por debajo de los 500.000 pesos. Las razones son varias. Una, bueno, que justamente las pautas que tiene el juez y que se mantienen para poder fijar las indemnizaciones son muy laxas. El artículo 52 bis no da mínimos y básicamente dice que el juez tiene que tener en cuenta la gravedad del caso y las circunstancias. Bueno, y eso le permite mucho juego, mucho juego. Eso sería una explicación más o menos académica. Fuera de las explicaciones académicas, y más off the record, como esta multa, como el producido de la multa va al damnificado, muchos jueces lo ven con cierto desagrado, porque si el damnificado ya tuvo su resarcimiento con la indemnización. ¿Esto qué es? ¿Una chapa, un premio? ¿Se ganó la lotería? Y además, también, obviamente, un porcentaje de eso va para el abogado, ¿no? Entonces, si bien esto no lo vamos a ver en ninguna sentencia, por supuesto, hay cierta resistencia en algunos tribunales a fijar montos elevados, que vamos a ver si esa resistencia se mantiene ahora,
fundado en eso. La plata va al damnificado y el damnificado ya cobró, ya cobra con la indemnización. Bueno, y así estábamos hasta que sale esta reforma que se hace de una manera muy argentina. Porque no se hace modificando, con un proyecto de modificación de la Ley de Defensa del Consumidor, sino que se coló, no lo quiero decir de manera peyorativa, que me parece que si no, no salía de ninguna manera, se metió como un artículo de la ley de presupuesto, ¿no? El artículo 119 de la ley 27.701, la ley de presupuesto, modificó lo relativo a las multas. Y entonces lo que hace es básicamente cambiar el método de cálculo de la multa. Porque el método de cálculo de la multa estaba expresada en pesos. 5 millones de pesos. Ahora, justamente para evitar la depreciación monetaria, para evitar los efectos de la depreciación monetaria, lo que se hizo fue adoptar un sistema de unidades de valor. En vez de que las multas estén expresadas en pesos, van a estar expresadas en unidades de valor, o están expresadas en unidades de valor. Entonces, la multa va a ser de 0,5 a 2.100 canastas básicas total para el hogar 3. Lo que nos interesa a nosotros en este momento es que el tope del daño punitivo es ahora 2.100 canastas básicas total para el hogar 3. Ese tope, entonces, pasa a ser un tope expresado en unidades de valor, la canasta básica total para el hogar 3, y por lo tanto va a ir cambiando mes a mes, en la medida que cambie el valor de la canasta básica total para el hogar 3. Entonces, por ejemplo, en enero del 2023, la canasta básica total 3 es de 172.006 pesos con 71 centavos. Lo multiplicamos por 2.100 canastas y el tope ahora es de 361.214.000 pesos. El mes que viene seguramente va a estar más arriba. Claro, uno dice, bueno, mira vos, el tope era de 5 millones de pesos, ahora se fue a 361 millones de pesos. Espectacular, impresionante. Ahora, si lo pasamos a dólares, el tope es de, también, ¿no? Dólar MEP al día de hoy es de $1.000.000, 1.008.977 dólares. Es inferior al tope que tenía en el año 2008, que era de 1.572.000. El artículo 52 bis, en conjunto con el artículo 47, en su texto original, en el 2008, ¿era una ley más benigna que el actual texto? Por ahora lo estoy planteando como pregunta. Acá les puse el link y un código QR para ir a la página del INDEC, donde aparecen los informes de canasta básica totales, donde uno puede ir sacando mes a mes cuál es el actual valor. Por otro lado, esto lo vamos a mencionar ahora, pero después vamos a retomar el tema del daño punitivo.
Por otro lado, este año, en el Boletín Oficial Provincial del 10 de enero de este año, se publican dos leyes, 15.407 y 15.410, dos leyes que modifican la Ley Provincial de Defensa del Consumidor, dos leyes que modifican el Código Provincial de Derechos de los Usuarios y Consumidores, la Ley 13.133. Tengamos en cuenta que cada provincia es autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Cada provincia es autoridad de aplicación en su respectiva jurisdicción de la Ley de Defensa del Consumidor y a su vez cada provincia puede delegar todas o algunas de esas funciones en los municipios, que es lo que hace la Ley 13.133, lo delega en los municipios. Y la Ley 13.133 tenía en el artículo 73, la ley 13.133 tenía en el artículo 73 los topes para las multas, y en el caso de esa ley, el tope de la multa era de 500.000 pesos, no de 5 millones, 500.000 pesos. Ojo que esto no se aplica para el daño punitivo, como mencioné antes, pero en Provincia de Buenos Aires el tope de la multa era de 500.000 pesos por la ley 13.133, que generaba y genera discusiones por la diferencia con el tope nacional. Esta ley 13.133 es del 9 de enero del 2004. Donde el dólar estaba a 2,89 y ese tope era equivalente a $133.000. Es importante hacer estas conversiones a una moneda relativamente fuerte como es el dólar para saber de qué estamos hablando, porque lamentablemente si no en Argentina perdemos la noción de las cosas. A pesar de toda la inflación que hubo, ese tope del 2004 nunca se actualizó, nunca se modificó. Recién ahora, en enero de este año, se hace una modificación. Por esas cosas que tenemos en Argentina, no adoptaron el mismo sistema que en Nación, el de la canasta básica total, la canasta básica total 0,5 hasta 2.100 canasta básica total, sino que en Provincia de Buenos Aires dijeron, no, vamos a hacer distinto. Entonces, la multa, las escalas son 0,5 a 5.000 salarios mínimos vitales y móviles. 5.000 salarios mínimos vitales y móviles. Hoy día, si el salario mínimo vital y móvil es de 67.743, multiplicado por 5.000, el tope de la multa no se aplica para daño punitivo se aplica el tope nacional, el tope de la multa es 338.715.000 pesos, que pasados a dólar es de $946.000. Entonces, si nosotros comparamos la modificación a nivel nacional con la modificación a nivel provincial y pasamos estos topes a un valor constante, el dólar, o más o menos constante, porque también hay inflación en dólares, pero lo pasamos a un valor más o menos constante, el nuevo tope de la ley nacional, es inferior al tope que tenía originalmente en el año 2008, que era, pasado a dólares, $1.500.000. En cambio ahora es $1.000.000. En cambio, en provincia, sí se puede observar a valores constantes un cambio
importante en los topes, porque de un tope que en su momento era de $173.000, ahora pasamos a uno que es de $946.000. Al día de hoy, ya mañana va a ir cambiando conforme, desgraciadamente, avance la depreciación monetaria. Pero es importante hacer estos ejercicios para saber de qué estamos hablando. Acá también les paso el link y el código QR de la página donde pueden actualizarse en materia del valor del salario mínimo vital y móvil. Y siguiendo con el show, ahora nos metemos en la aplicación temporal de todo esto de lo que estamos hablando. La aplicación temporal de todo esto que estamos hablando. Antes de meternos en la aplicación temporal de todo esto que estamos hablando, podemos decir, bueno, por lo tanto, hoy por hoy, un juez podría, saquémonos el tema de la aplicación temporal, supongamos un caso producido, una infracción, un incumplimiento en una relación de consumo producida en febrero de este año, vamos a hacerlo fácil, una infracción producida en febrero de este año, supónganse una denegatoria de cobertura por parte de una empresa de medicina prepaga. Cuando se produjo el incumplimiento, se produjo el 3 de febrero del 2023. Y entonces, aplicando el artículo 42 de la Constitución Nacional, en un procedimiento realmente eficaz, hoy, 24 de febrero del 2023, el juez puede dictar sentencia. Estamos hablando de, obviamente, un milagro, algo imposible. Bueno, ese juez, ahí sí, no habría, en principio, ningún tipo de inconveniente de que, por ejemplo, fijara un daño punitivo de 300 millones de pesos. No habría ningún inconveniente desde el punto de vista del tope, porque el tope hoy día llega a 361 millones de pesos. ¿Qué inconvenientes podrían existir? Estoy dejando de lado, insisto, a propósito, la aplicación temporal. En este ejemplo de laboratorio que estamos usando, no hay problema de aplicación temporal. El hecho ocurrió cuando ya estaban vigentes los nuevos topes. No tenemos ningún problema al respecto. El problema que vamos a tener, la discusión que podamos a tener es proporcional, no es proporcional. El juez fijó esa indemnización, mejor dicho, no indemnización, perdón, ese daño punitivo, esa multa, lo ha fijado de manera caprichosa, lo ha fijado de manera arbitraria. Bueno, de vuelta, y antes de fijarme en el chat, ¿qué nos dice el artículo 52 bis que no ha sido modificado? Que el juez graduará esa multa en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. Fíjense qué fórmula amplia. La doctrina viene insistiendo desde hace años en la necesidad de que el texto fije pautas para poder enmarcar este tipo de sanción o de multa. ¿Qué pautas? Bueno, esperen que voy a abrir el chat por las dudas de que alguien me esté preguntando algo. Sí, no. Está el tema del material. Sí, que vamos a compartir el material. Entonces, ¿qué pautas? Bueno, algunos plantean que tendría que aplicarse una fórmula,
¿no? Un método de cálculo de esta multa. Y como algunos de ustedes sabrán, hay tribunales, no la mayoría, pero hay tribunales que aplican una fórmula conocida como fórmula Testa o fórmula Irigoyen-Testa para cuantificar el daño punitivo. Así que esa fórmula podría tranquilamente aplicarse. De hecho, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, si bien no ha dicho hay que aplicar la fórmula Testa, y no creo que nunca llegue a decir eso, lo que sí ha dicho es que la aplicación de fórmulas, como por ejemplo la fórmula Testa, es un parámetro o una pauta para fundamentar razonablemente una sentencia. O sea, si bien no dijo hay que aplicarlo, sí, aplicarlo porque si no lo aplicás está mal, lo que sí ha planteado en algunos casos es una forma de fundamentar el monto de esa multa. Pero los que tengan alguna experiencia en este tema sabrán que en muchísimos casos los jueces fijan el daño punitivo mediante el argumento de la prudencia. Considero prudente, considero ajustado, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, tanto. A más de uno de ustedes les habrá pasado. Por lo general los abogados cuando leemos una sentencia leemos por el final, ¿no? Pero si la leyéramos al principio, van viendo que les dice, sí, la conducta de la demandada fue aberrante, inmoral, un maltrato total, una vejación. Uno dice, bueno, no sé, lo van a mandar a fusilar directamente y después termina y el daño punitivo 50.000 pesos. Considero ajustado por las circunstancias del caso, un daño punitivo de 50.000 pesos y ahí uno se le caen las medias porque dice, ¿cómo? Tan aberrante que era la conducta, tan terrible que era el incumplimiento, y el daño punitivo son 50.000 pesos. Bueno, entonces el problema, entre comillas, el obstáculo que podría llegar a tener un juez en un caso como el que estoy planteando sería dar una adecuada fundamentación de por qué 300 millones de pesos. Pero en definitiva, no es un obstáculo. Es lo que los jueces tendrían que hacer siempre, fundar razonablemente, que eso es lo que pide el artículo, lo que pide no, lo que ordena, lo que dispone el artículo 3 del Código Civil y Comercial, fundar razonablemente la sentencia, el por qué la multa es de 10 millones, 20 millones, 200.000 pesos o 400 pesos. Así que ese es el tema que va a persistir, porque, insisto, el artículo referido al daño punitivo no se modificó, lo que se modificó fue los topes que están en el artículo 47. Entonces, ahora vamos a ver un caso muy reciente, vamos a ver un par de casos, pero ahora sí me voy a meter un poquito en el tema álgido, porque este ejemplo que yo di es un ejemplo de laboratorio. Dentro de un tiempo más o menos prolongado, según la velocidad con la que trabajan tribunales, vamos a empezar a ver sentencias que aplique el daño punitivo en casos donde el incumplimiento del proveedor se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de esta reforma. Por ejemplo, incumplimientos que se produzcan en el 2023. Por ahí preguntaban, ¿multa lo entiende como indemnización? No, pero la pregunta es pertinente porque, vuelvo al principio de todo, en la maravillosa redacción del artículo 52 bis, nos dice
que el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Independientemente de otras indemnizaciones. No, si es multa no es indemnización. Pero el código utiliza una expresión incorrecta, independientemente de otras indemnizaciones. Entonces tendría finalidad resarcitoria. No, no tiene finalidad resarcitoria, tiene finalidad disuasoria. Busca que el proveedor no vuelva a repetir esa conducta. Y esto tiene que ver con otra pauta para cuantificar el daño punitivo que ahora la voy a mencionar. Entonces, no es una indemnización suplementaria, pero la redacción del artículo 52 bis es mala. Es una multa. Claro, dice, pero la plata va a parar al consumidor, pero no en concepto de indemnización. Y eso es lo que hace que muchos jueces, como comentaba, se resistan, porque si ya está indemnizado, ¿por qué le vamos a dar más plata? Pero una explicación al respecto de eso es que se busca de esa manera estimular a que los consumidores demanden. ¿Por qué? Porque, y esto muchas veces no lo vemos los abogados, hacer juicio porque no me cumplieron con la garantía del televisor, tiene un costo en dinero y en tiempo que hace que mucha gente no se quiera meter en este lío. Entonces, el poder tener el producido por la multa a favor del damnificado, a favor del consumidor, es un estímulo, porque muchas veces, muchísimas veces, a nosotros mismos, como abogados y consumidores nos ha pasado, no judicializamos. Y no judicializamos porque decimos, no, ¿qué voy a reclamar por esto? Tengo razón en reclamar, pero voy a estar 4 años de juicio y en una de esas me dan 2,50 pesos. Faltan estímulos muchas veces. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se puede justificar que el producido de la multa vaya al consumidor. No en concepto de indemnización, sino en concepto de estímulo. Estímulo a litigar. Hay muchos casos de consumo que provocan terribles molestias, terribles pérdidas de tiempo, pero que son poco atractivos de judicializar, porque a veces hasta se pueden encontrar con jueces que le dan 2,50 pesos en concepto de daño extrapatrimonial, o que le salen diciendo, como hace 50 años, que las molestias en la vida de los negocios no tienen entidad para hacer daño moral. Son consecuencias desagradables, pero comunes en la vida de los negocios. Claro, porque no estuvo teniendo que dar vueltas para que le hagan lugar a la garantía por una videofilmadora 4 años haciendo reclamos extrajudiciales. Por eso es que es una molestia que no importa. Entonces, no tiene esa finalidad, no es una indemnización. No cumple la función resarcitoria, cumple la función disuasoria, o tendría que cumplir la función disuasoria. Por eso es que una pauta para que algunos plantean para cuantificar el daño punitivo es cuál es el beneficio económico que tuvo el incumplidor. Porque muchas veces, muchísimas veces, conviene más no cumplir que cumplir. Sale más barato, es negocio. A veces es negocio porque gano plata. Es decir, yo banco, les cobro un cargo que no está pactado en el contrato de 50 pesos a todos mis clientes.
todos los meses. No está pactado, no lo tendría que cobrar. ¿Qué cliente me va a hacer un juicio por 50 pesos? Por eso también existe y tendría que estar más desarrollada la acción colectiva. ¿Qué cliente me hace eso? Hay pocos clientes, pocos me hacen reclamos. ¿Cuánto gano yo por año con eso? Y voy a decir cualquier cosa. 250 millones de pesos gano cobrando eso. ¿Cuántos me reclaman? 50. ¿Les devuelvo esa plata? ¿Cuánto había dicho que ganaba? 240 millones, ahora no me acuerdo. 240, le devuelvo la plata a los que me reclamaron y todavía me quedaron 210 millones de pesos de ganancia. Entonces me conviene. Me aplican un daño punitivo de 50.000 pesos, me mato de la risa. Entonces, ¿cuál fue tu ganancia? 240 millones de pesos. Entonces te voy a aplicar un daño punitivo de 240 millones de pesos. Además de la indemnización, por supuesto. Porque de esa manera se esteriliza el beneficio. De esa manera no conviene incumplir. O al revés, ¿qué gastos tendría que hacer para cumplir con la ley? 100 millones de pesos. Y si no hago eso, ¿cuánto tendría que pagar en juicios o en multas? 10 millones de pesos. Entonces, sigamos para adelante que pago los 10 millones de pesos. Entonces el daño punitivo, ¿qué es lo que buscaría? No, va a tener que pagar un daño punitivo de 100 millones de pesos y de esa manera esterilizás ese beneficio por no haber afrontado los costos. Hoy por hoy, si ya tenemos un daño punitivo de 361 millones, podemos hacer eso. Cuando estábamos en 5 millones de pesos de tope, en la inmensa mayoría de los casos, esto que les estoy diciendo era fantasía, porque el tope impedía. Y pronto, y tengan en cuenta que, por desgracia, pronto, dentro de unos años, a moneda constante, espero que no, esto va a ir bajando a nivel de dólares. Por eso es que parte de la doctrina propugna que el daño punitivo no tenga tope. Sí tenga un mínimo para evitar sanciones irrisorias, pero no tenga tope, porque si no, en muchos casos no se puede esterilizar el beneficio y se pierde el efecto disuasorio. Por supuesto, esto que les estoy diciendo del beneficio tiene que estar acreditado en el expediente. Pero a veces se acredita con una pericial contable. Han habido casos de hace varios años contra Telefónica, donde la pericial contable dio como resultado que cobrando eso, que se estaba cobrando de más, se obtenía un beneficio anual de 200 millones de pesos. Estoy hablando de un caso de varios años. Así que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, aplicación temporal. A ver, acá tenemos dos posibilidades. Es cierto, tenemos el Código Civil y Comercial con un artículo, el artículo 7, que habla de que, bueno, en principio no puede tener, la ley no puede tener una aplicación retroactiva, pero sí tiene una aplicación inmediata, y ahí ese tema que todos supongo que estudiamos en la facultad, toda esa distinción de, bueno, la nueva ley no se aplica a las consecuencias que ya han sido consumidas o agotadas, pero sí se aplica a las consecuencias que todavía existen, ¿no? Y después viene toda la discusión de cuáles serían esas consecuencias existentes. Por ejemplo, en materia de cuantificación de daños, muchos doctrinarios y muchos jueces entienden lo siguiente, dicen, mire, supónganse que el accidente de tránsito fue en el 2012, está bien,
el accidente de tránsito fue en el 2012. O sea que voy a aplicar el Código Civil derogado en cuanto a el factor de atribución, en cuanto a la relación de causalidad, en cuanto a los demás requisitos de la responsabilidad civil, a la antijuridicidad y al daño. Voy a aplicar el Código Civil y Comercial, perdón, el Código de Vélez, porque se produjo en el 2012. Pero a la hora de cuantificar, voy a aplicar las pautas de cuantificación del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, para cuantificar la incapacidad sobreviniente, o para cuantificar el fallecimiento, o para cuantificar el daño extrapatrimonial. Porque eso, el quantum, es una consecuencia no consumida, es una consecuencia existente. En materia de daños, hay jurisprudencia bastante que aplica este criterio, bastante. Pero de daños, de indemnizaciones. El daño punitivo no es una indemnización, es otra cosa. Es otra cosa, es otra cosa. Es otra cosa que alguna jurisprudencia y alguna doctrina, por ejemplo, la de la Suprema Corte en el fallo 10ª, por ejemplo, artículos del doctor Picasso y votos del doctor Picasso en la Cámara Nacional en lo civil, alguna jurisprudencia y alguna doctrina les va a decir, no, el daño punitivo tiene características penales. Y entonces lo que hay que tener en cuenta es el principio de legalidad, la Constitución Nacional, nadie puede ser penado sin ley previa, y el artículo 2 del Código Penal, que habla de la aplicación de la ley más benigna. Ya no hablamos de no retroactividad, hablamos incluso de ultraactividad de la ley más benigna, una ley que puede haber sido derogada, pero al ser más benigna se va a aplicar a ese caso porque era la ley que regía cuando ese caso se produjo, cuando los hechos se produjeron. Veo que hay algunas consultas, ahora las voy a ir respondiendo. Entonces ahí nos metemos en este tremendo tema de cuál es la naturaleza jurídica del daño punitivo. ¿Es penal o no penal? El tema no está resuelto ni en la Ley de Defensa del Consumidor, ni en el Código Civil, ni en la jurisprudencia. Ni en la jurisprudencia, porque hay distintas posturas. Y ni en la doctrina, por supuesto. Ni en la doctrina. Ahora, yo planteo, ¿no? Si la infracción se cometió o el incumplimiento se cometió en 2011, y hoy se aplicaran los nuevos montos, ¿existe agravamiento de la pena? Porque el hecho se produjo en el 2011, donde había una multa que podía ser hasta 5 millones de pesos, y en el 2011 esos 5 millones de pesos a valores constantes tenían determinado valor en dólares, a valor real. Claro, después se depreció. Pero la ley es más benigna porque era más benigna, o es más benigna por el paso del tiempo, por la depreciación. Claro, si una ley dice este delito tendrá una pena de 2 años de prisión, y una ley posterior dice este delito tendrá una pena de 10 años de prisión, y sí, es muy claro cuál es la más benigna. 2 años es más benigno que 10 años. Ahí no hay vuelta. Ahí no hay vuelta. Y no cambia, no cambió. 2 años tienen una cantidad de días, y 10 años tiene una cantidad de días. Pero acá no pasó lo mismo. Los valores del momento en que el legislador
puso esa norma no son los mismos que hay ahora. 2 años era lo mismo en el 2000 que en el 2024 o en el 2023, ya ni sé el año en que estoy. 5 millones de pesos no es lo mismo en el 2008 que ahora. Es un tema a tener en cuenta. Este es un caso muy nuevo, 1 de febrero de 2023. Justamente, esto es una acción colectiva. El incumplimiento, este banco, lo tuvo en el 2011. Miren la velocidad de la justicia. La acción se inició en el 2013 y tiene sentencia en el 1 de febrero de 2023 por esas cosas que pasan en la vida. Y lo que nos interesa en este momento es que el juez ordena pagar en concepto de daño punitivo, o sea, más allá de las indemnizaciones, 30.242.800 pesos. 30.242.800 pesos. O sea, tenemos un claro caso de aplicación temporal. Es decir, el hecho fue anterior y está aplicando los nuevos montos. ¿Cuál fue el fundamento? Evidentemente, ya se darán cuenta ustedes, para este juez, el doctor Ondarcu, no hay naturaleza penal acá, eso desde ya. Y lo vamos a comprobar en los fundamentos del juez. El juez se apoya fundamentalmente en el artículo 7 del Código Civil y Comercial y plantea que la aplicación del daño punitivo encuadra dentro de las consecuencias no agotadas. Es una consecuencia no agotada. Entonces, como la ley se aplica de manera inmediata, aún a los contratos en curso de ejecución, aplicar los nuevos topes. Ese es básicamente el fundamento. Y tengan en cuenta que el artículo 7 refuerza esto en materia de consumo porque incluso dice que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Entonces, este juez se basa, si queremos tomar un argumento constitucional, en el principio de protección de los intereses económicos del consumidor. Y si lo bajamos a nivel legal, en la aplicación del artículo 7. Vamos a ver qué dice la Cámara. Estamos todos mirando o esperando a ver qué dice la Cámara, a ver si esto es confirmado. Y por supuesto, yo diría casi con seguridad que si esto es confirmado, el banco va a ir a la Suprema Corte. Y habrá que ver si el banco no menciona, voy y vengo, este fallo de la Suprema Corte, 10ª, que dice que el carácter sancionatorio del daño punitivo implica que se respeten los principios de la materia penal y entonces plantee que no, que tiene que aplicarse la ley anterior por tener montos más bajos. Claro, montos nominales más bajos, montos que se depreciaron. Pero bueno, eso no lo va a decir, obviamente. Va a decir, el monto es más bajo, dice 5 millones, este me quiere aplicar 30 millones. El tope es 5. Y 5 es más benigno que 30. No va a ser ninguna disquisición en cuanto a depreciación monetaria, finalidad de la norma, bla, bla, bla. Va a insistir en el carácter penal, va a insistir en el carácter penal. Vuelvo al chat, un segundito, sobre si
si la provincia puede apartarse de la ley 24.240 estableciendo otros topes, le van a decir que sí, porque como se trata de derecho administrativo o sancionador, esto entraría en el derecho administrativo sancionador, estamos hablando de las multas, ¿no? Estamos hablando de las multas. La pregunta que hace Gino Matarazzo, entiendo que se refiere a las multas, los montos de las multas, no del daño punitivo. Como le van a decir que este es un tema de derecho administrativo sancionador y el derecho administrativo es local, la provincia tiene facultades para regular el tema a su manera. Yo, más allá de que entiendo que es un argumento perfectamente aceptable dentro de lo que es el régimen federal y de las competencias no delegadas por las provincias a la nación, a los fines prácticos es realmente inconveniente, a los fines prácticos. Pero reconozco que es un argumento que tiene apoyatura, digamos así. Pero sería conveniente un régimen unificado. Y vuelvo a preguntar, ¿qué canasta básica se tiene en cuenta para cuantificar la multa? ¿La del momento del hecho o de la sentencia? No. La canasta básica que se va a tener en cuenta es la de la sentencia. Con una aclaración, en mi opinión, y eso ahora lo vamos a ver, el valor al momento en que la sentencia adquiere firmeza. Ahora vuelvo. Por acá Juan Pablo Noriega dice, el carácter penal del fallo de la Corte habla del derecho ambiental, no es el caso del fallo del 2023, que es netamente de consumo. Sí, puede ser. Puede ser. El caso de la Corte era un caso donde la Corte hablaba de la analogía, no hablaba de ley más benigna o menos benigna. Pero a lo que yo hago hincapié es que la Corte plantea que se aplican los principios del derecho penal. Y uno de los principios del derecho penal no es solamente la analogía, sino la ley más benigna. Entonces, vamos a ver. De todas maneras, no estoy seguro de lo que va a hacer la Suprema Corte. Si estuviera seguro, sería más feliz, pero si bien la Corte resolvió un caso de analogía, lo que me interesa es que el argumento que utilizó implica que se respeten los principios de la materia penal. Es un argumento más amplio que se puede aplicar a otros casos, no solamente al tema de analogía, sino a otras cuestiones, como por ejemplo esta de si se aplica la ultraactividad de la ley más benigna o no. De hecho, hay jurisprudencia de la época en que sale el daño punitivo, que sale en el año 2008, donde algunos jueces de la Cámara Nacional en lo Civil no aplican el daño punitivo a hechos producidos con anterioridad a la vigencia de esa norma, por entender que no cabe la aplicación retroactiva de esa ley. Así que bueno, es un tema a tener en cuenta. Pero sigo con este fallo que está en línea con la pregunta que hizo Gino. Él dice, lo de la canasta básica, ¿cómo es? ¿A qué fecha? El código, dale con el código. La ley, recordemos, ahora utiliza un sistema de unidades móviles, de valores móviles, mejor dicho. La ley nacional ya no habla más de pesos, habla de canastas. Por ejemplo, 2.100 canastas básicas. Esa es. Y el daño punitivo tiene ese tope, 2.100 canastas básicas. A ver, el juez, en este caso de San Nicolás, condenó a pagar daño punitivo 30.242.000 pesos. 30 millones, y después incluso puso
con más los intereses que se computarán a partir del incumplimiento de su pago para el supuesto en que éste tuviera lugar luego de la firmeza de esta sentencia. Claro, el juez lo que dice es, yo estoy fijando el daño punitivo a valores actuales, entonces no voy a aplicar intereses a la fecha en que se produjo el hecho, sino que los intereses van a ser a partir de la mora. ¿La mora cuándo sería? Y la mora sería cuando quede firme esta sentencia. En mi opinión, el juez no tendría que haber fijado la multa en pesos, porque la ley, tal como quedó redactada ahora, fija el tope en unidades de valor, y entonces se tendría que aplicar el artículo 772 del Código Civil y Comercial. Como es una deuda de valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Cuando la evaluación de la deuda es, por ejemplo, el mejor momento es cuando tiene que pagar. ¿Y cuándo va a tener que pagar? Cuando quede firme la sentencia. Entonces, entiendo que hubiera sido mejor que la sentencia, en lugar de decir 30 millones de pesos, hubiera dicho, por ejemplo, 150 canastas básicas totales. No estoy haciendo el cálculo en este momento, pero me refiero, tiene que pagar, en concepto de multa, 150 canastas básicas totales. Es una unidad de valor. ¿Cuándo se va a cuantificar? Al valor real que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Podría ser la fecha de la sentencia o la fecha en la que quede firme la sentencia, que entiendo que es la más favorable. Recién a partir de ese momento se produce la cuantificación, esas 150 canastas básicas totales se traducen en pesos, y recién a partir de ese momento esa obligación pasa a ser una obligación de dar dinero, y ahí, en caso de mora, empezará a devengar intereses. Vamos a ver qué es lo que pasan a hacer los jueces en el futuro. En este caso, que es nuevito, el juez lo fijó en una cantidad de pesos, o sea, cuantificó en el momento. Si ustedes leen el fallo, no van a ver que dice que son tantas canastas básicas totales. Va a ver que está dentro del tope. Está dentro del tope, entonces me muevo dentro del tope y fijó 30 millones. Yo entiendo que sería de mejor técnica que en la sentencia el juez diga cuántas, el equivalente a cuántas canastas básicas totales, hogar 3, es lo que tiene que abonar en concepto de daño punitivo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Acá dice, cuando quede firme la sentencia. No, una cosa es cuando se pague y otra cosa es cuando quede firme. La sentencia va a quedar firme cuando pasen los plazos de apelar o ya no haya más nada que apelar. Ahora, que después no se pueda ejecutar es otra cosa. Es cierto que esta sentencia de primera instancia ya van 10 años, así que no sabemos el día que va a quedar firme. No tenemos idea del día que va a quedar firme, pero justamente el hecho de que se maneje con canastas básicas totales sirve para mantener el valor. Porque si no, si aplicamos, por ejemplo, intereses a tasa pasiva, como se hace en provincia, los años que dure el juicio juegan a favor del deudor. Juegan a favor del deudor. Porque terminan licuando, licuando la deuda, digamos así. Entonces, justamente el objetivo que se tiene cuando una ley, en lugar de poner multas en pesos, lo pone en una unidad de valor, como podrían ser los salarios mínimos vitales y móviles, como podrían ser las canastas básicas. La ley de defensa de la competencia tiene una unidad móvil que es específica, un valor móvil que es específico para esa ley.
podría ser en argentinos oro, podría ser, como dicen ahí, en dólares, pero no, diríamos que no. La soberanía, no, dólares no, moneda foránea no. Bueno, no lo queremos poner en dólares, pues pongámoslo en alguna unidad de valor que permita mantener, valga la redundancia, el valor. Permita mantener el valor. Es un tema muy importante a tener en cuenta. Muy importante a tener en cuenta. Si le preguntan a un consumidorista, es muy probable que les diga o les digamos que en materia de daños punitivos es bastante probable, porque somos optimistas, que muchos jueces sigan este fundamento, esta argumentación de este juez de San Nicolás. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo entiendo que la norma anterior, la ley anterior, se terminó convirtiendo en más benigna por la omisión del legislador, no porque originalmente lo haya sido. Este es otro caso interesante que quiero comentar muy brevemente, pero es importante por los fundamentos, porque incluso algunos de los fundamentos de este fallo les pueden servir a ustedes para fundar hoy día la aplicación inmediata de los nuevos montos. Este es un fallo del 2021, donde una jueza de primera instancia, en un caso contra una administradora de planes de ahorro, declaró la inconstitucionalidad del tope de 5 millones. Un fallo muy interesante de leer, porque entendió justamente que por la depreciación se había perdido la finalidad disuasoria, se había transformado en un monto arbitrario, violatorio de las normas de protección, las normas constitucionales de protección al consumidor. Yo escribí un artículo, inclusive, analizando este fallo desde el punto de vista de la eficacia. Y entonces lo pasó a 10 millones. Y en su momento hizo mucho revuelo, y son muy interesantes los fundamentos que tiene. Los fundamentos de que la norma se había ido perdiendo su eficacia, había ido perdiendo su carácter disuasorio. Y que eso tenía que remediarse porque en la práctica, en vez de disuadir, fomentaba conductas. Ahora, ¿qué pasó cuando llegó a la Cámara? Y a la Cámara llegó en junio del 2022, bajó de 10 millones de pesos a 800.000. Ni habló de la inconstitucionalidad, así que ni se metió en el tema de la inconstitucionalidad, lo bajó a 800.000 porque básicamente dijo el incumplimiento no fue tan grave. Y lo bajó a 800.000 sin mucho más. No aplicó ninguna fórmula, nada por el estilo. Esos fallos los comentamos, están en la página del Colegio de Abogados de Morón. Pero es muy interesante los fundamentos de la jueza de primera instancia respecto de esa inconstitucionalidad, porque pueden servir para, al revés, para fundamentar la constitucionalidad de la aplicación inmediata de los nuevos topes, o del nuevo tope, mejor dicho, en materia de daño punitivo a casos realizados con anterioridad a la entrada de defensa, de vigencia, perdón. Y las multas ya estuvimos viendo cuáles son los los topes, perdón, ya estuvimos viendo los topes, pero nos metemos de cabeza otra vez en el mismo problema. Esas multas que fija la autoridad de aplicación, multas que se aplican en sede administrativa, que ahora en Nación son 2.100 canastas básicas máximo, en Provincia de Buenos Aires 5.000 salarios mínimos vitales y móviles, al momento en que se aplique la multa, justamente, porque si no, no tendría sentido
fijarlo de esa manera. De vuelta, estas multas, naturaleza jurídica, penal o no penal, de vuelta, grandes discusiones. Van a encontrar que algunos autores les van a mencionar que el principio de la irretroactividad de las normas penales desfavorables y la retroactividad de las favorables se encuentra consagrado, como sabemos, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, también está en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Civiles, todos tratados con jerarquía constitucional. Bárbaro. Y más nos van a decir, si se modifica la valoración social respecto del hecho constitutivo de la infracción, aquí estoy transcribiendo a un autor, no resulta justo tratar de distinta manera a quien realizó el hecho antes y a quienes lo realizan luego de dictado de la nueva legislación. Bueno, todo muy lindo, pero de vuelta, la multa administrativa ¿es de carácter penal? Esto está todo muy lindo en materia de normas penales, pero ¿esto es penal? Bueno, acá les describo, por ejemplo, un artículo muy reciente de Walter Krieger, es del 13 de febrero de este año, que lo publicó en La Ley. Él plantea, entre otras razones, si bien cree que el daño punitivo, considera que el daño punitivo puede aplicarse los nuevos topes en forma inmediata a casos producidos con anterioridad a la entrada en vigencia, entiende que en materia de multas es indudable que no puede haber una aplicación retroactiva. Si el caso fue producido antes, si los hechos se produjeron antes, las multas tienen que contemplar los topes de la ley vigente al momento en que se produjeron los hechos, si eran topes más benignos, ¿no? Si no, los de la nueva ley, que no sería el caso. Y él plantea, en uno de sus fundamentos, dice, esta obligatoriedad de aplicar los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, porque estamos hablando de derecho administrativo sancionador, esta obligatoriedad de aplicar los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador ha sido establecida por la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos fallos, Maldonado Ordóñez versus Guatemala y Flor Freire versus Ecuador. Entonces, lo que plantea Krieger es, bueno, si la Corte Interamericana ha planteado eso, hay que hacer eso. Ahora, yo los invito a leer, porque lo pueden encontrar fácilmente googleando, Maldonado Ordóñez y Flor Freire. Acá les puse una pequeña síntesis. Maldonado Ordóñez es un procedimiento administrativo que dio lugar a la destitución de Maldonado Ordóñez, quien se desempeñaba como funcionaria de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, y Flor Freire tiene que ver con la presunta responsabilidad como consecuencia de la separación de Flor Freire, un militar, que fue separado de una base ecuatoriana, con el fundamento de que en el entonces vigente reglamento de disciplina militar se sancionaba con la separación del servicio los actos sexuales entre personas del mismo sexo. Si bien son dos casos donde se trataba de sanciones administrativas y lo que se discutía era la aplicación temporal, no son casos de derecho del consumidor. Y acá, por eso, hace un rato, cuando Juan Pablo Noriega planteaba el tema del fallo décima y decía, bueno, pero este era un caso de derecho ambiental, este es un caso de consumidor. Bueno, a ver, ¿qué puede hacer la jurisprudencia? La jurisprudencia puede, como sabemos, ¿no? Puede decir, bueno, entonces, los principios del derecho penal se aplican a todos los casos de derecho administrativo sancionador, se aplican,
o podemos encontrar jurisprudencia, o podremos, estoy hablando en potencial, podremos encontrar jurisprudencia que cuando sean recurridas, imagínense ustedes que hoy en un municipio, en provincia de Buenos Aires, se aplique, supónganse, una multa de 2.000 salarios mínimos por un hecho producido en el 2016, no sé, cualquier cosa, en el 2020, no hace falta ir tan atrás. ¿Qué va a hacer el proveedor sancionado? Va a recurrir, obviamente, va a ir al contencioso administrativo. Va a ir al contencioso administrativo y va a plantear esto que estamos viendo ahora. Decir, no, señor, el hecho ocurrió antes, derecho penal, ley más benigna, bla, bla, bla. Probablemente cite inclusive estos fallos. Maldonado Ordóñez, Guatemala. Entonces, si se atienen a ese criterio, vamos a aplicar al derecho administrativo sancionador los principios del derecho penal, bueno, le van a decir, no corresponde la aplicación de la nueva norma. Si en cambio se entiende que el derecho administrativo sancionador de consumo es una disciplina con particularidades, porque junto con todos estos principios de jerarquía constitucional que estamos viendo, estos tratados y la propia Constitución Nacional en su artículo 18, tenemos otros principios también de jerarquía constitucional, que es el establecimiento de procedimientos eficaces, o sea, que produzcan resultados para la prevención y solución de conflictos, y que las autoridades deben proveer a la protección de esos derechos. Bueno, puede ser que se plantee que esto es una excepción a esa regla. En definitiva, las normas dicen lo que los jueces dicen que las normas dicen. Nosotros como abogados lo que podemos hacer es acercar argumentos en una postura o en la otra, y bueno, prender una velita para ver si tenemos éxito o si no tenemos éxito. Entonces, el tema, que en principio parecía muy sencillo, mira, ¿de qué va a hablar este? De que antes era 5 millones y ahora pasó a ser 2.100 canastas básicas, o que las multas cambiaron a esto, se complejiza bastante más, como pienso que habrá quedado más o menos de resalto. Tengamos en cuenta que, y esto lo quiero reiterar por algunas consultas que se hicieron, el nuevo concepto es que ahora el tope, las escalas, mejor dicho, las escalas no están expresadas en pesos, sino en un valor que va a ser equivalente a una cantidad de pesos al momento en que haya que pagar. Y esto se hace justamente para evitar la depreciación monetaria, mejor dicho, no para evitar la depreciación monetaria, sino para evitar el efecto perjudicial que la depreciación monetaria tiene sobre estas sanciones. Quería comentarles, ya que estamos, que en el día de ayer se presentó en el Senado de la Nación el proyecto de Código de Protección de los Consumidores y Usuarios. En realidad es prácticamente el mismo proyecto que fuera presentado en el año 2021 en diputados, un proyecto de 647 artículos, que ahora se presentó en el Senado. Ese proyecto, entre otras cosas, contempla un mínimo para los daños punitivos, no puede ser menos que 20 salarios mínimos, y no tiene tope. No tiene tope de monto, además de otras cuestiones. Bueno, como acá les digo, si entendieron algo, después me explican. Les agradezco mucho
la atención, el aguante de haber estado todo este rato. Espero que les haya servido. Acá Juan Pablo dice, en caso de depreciación se podrá solicitar el artículo 1710 contra la sentencia. El 1710 es el de la prevención, es el del deber de no dañar. Así no sé bien cuál sería el enfoque. Pero tenemos un problemita con la inflación. Tenemos un problemita. Lo lindo del derecho es que todo vuelve. Todo vuelve. Cuestiones que en la década del 90 no se hablaban, ahora se están hablando enormemente. Si ustedes leen algún artículo de doctrina de los 70 y de los 60 inclusive, van a ver que se ocupan más de estos temas que en los artículos de doctrina del 90, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ha recrudecido el fenómeno inflacionario, desgraciadamente. Y este tema de la diferencia entre la obligación de dar dinero y la obligación de dar un valor expresado en dinero se pone de manifiesto en épocas inflacionarias. Si no, es una cuestión más académica que otra cosa. En épocas inflacionarias, sí. Los invito a hacer estos juegos, si le quieren llamar juegos, de pasar montos y actualizarlos por inflación o compararlo con el valor en otra moneda, por ejemplo dólares. El resultado es impresionante, es absolutamente impresionante en algunos casos, y explica muy bien por qué hoy día a muchos demandados les conviene dilatar el cumplimiento de la sentencia, porque es negocio. Porque si yo soy un demandado, sobre todo un demandado que tengo determinado dinero, y puedo poner ese dinero, puedo tener trabajando ese dinero en inversiones que me dan una rentabilidad superior a la tasa pasiva que de pronto me da el Banco Provincia, a mí me conviene postergar el pago, porque hago trabajar ese dinero que ya lo tengo previsionado, y cuando llega el momento pago y todavía tuve una ganancia, generé rentas. Es el negocio de muchos demandados, léase aseguradoras. Léase aseguradoras, que algunas de las cuales están ahora un poco preocupadas por este tema del daño punitivo, porque recordemos que el contrato de seguro puede ser, y en muchísimos casos es, contrato de consumo. Por lo tanto, el incumplimiento de la aseguradora puede dar lugar a imposición de daños punitivos, pero no es lo mismo un daño punitivo de 100.000 pesos, que es una risa, que es un vuelto, que es de 300 millones, que ya por lo menos miro un poquito, miro un poquito. Claro, 100.000 pesos a mí me duele. Todo me duele. Ya últimamente 10.000 pesos me duele. 300 millones ya no es que me duele. Ya es como ese que decía, mire, si yo debo 10.000 pesos tengo un problema. Si debo 1.000 millones de pesos, el problema lo tiene usted, porque no me va a poder cobrar. Pero por eso que la graduación de la multa tiene que ser en función del patrimonio y del beneficio. Porque busco disuadir, si no, no. Y para eso necesitamos hacer números. No sirven las naturalezas jurídicas, sirven los números. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Después vamos a poner en la página del colegio este PowerPoint, y el video también lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube del colegio, y en la página del colegio va a estar este PowerPoint, y tal vez las chicas de Secretaría Académica, a los que se inscribieron, se los manden también por mail. Gracias a todos, buen fin de semana, y nos vemos en el próximo problema legislativo con el que nos tengamos que enfrentar. Hasta luego.